Ustedes han escuchado esa frase famosa que expresamos mucho: ver para creer. Es bastante popular en nuestro vocabulario. Yo primero tengo que ver y después creo. Si no, no puedo creer, ¿cierto? Pero ¿creen que en lo espiritual funciona así? No. En lo espiritual es todo lo contrario. Primero debemos creer para ver. ¿Sí? Vamos a inclinar nuestro rostro y pedir la guía del Espíritu Santo para este estudio. Oremos. Dios Padre Celestial, Todopoderoso, sabemos que nuestra inteligencia no basta para entender tu palabra, Señor. Por eso, en esta noche pedimos un poco de tu Espíritu para que sea Él, a través de mis palabras, el que se exprese a la iglesia que está aquí presente, Señor. Para que sea por medio de tu Espíritu que cada palabra sea para edificación en tu iglesia, Señor. Pido que esta palabra no impacte las mentes de mis hermanos, sino que más bien impacte sus corazones, para que hayan cambios para bien, Señor, para que cada día estemos más en santidad contigo, Padre. Amén. Te pedimos, Señor, que nos guíes en esta noche, que me guíes a mí también, que voy a tener tu mensaje, Señor, que por medio de tu Espíritu lo pusiste para que hoy lo compartiera con los hermanos. Amén. Señor, queremos hacerte llegar esta oración, si es de tu agrado, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, nosotros, para creer en Cristo, primero lo tuvimos que ver. No funciona así, ¿cierto? No. Nosotros primero tuvimos que creer. Creemos en su palabra. Y entonces ahora podemos conocer a Cristo. Podemos saber quién es Él. Así que en el libro de Marcos, desde el capítulo 10, versículo 46 y 52, podemos encontrar la historia acerca de un ciego llamado Bartimeo, que recibió la vista. Vamos a leerlo desde el versículo 46. Y nos dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, Jesús, y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, en otras traducciones dice a dar gritos, a gritar, y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Versículo 50. Entonces él arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Primero que todo, en esta historia vamos a resaltar 4 puntos que son muy importantes. Número 1, encontramos a Jesús pasando por una ciudad bastante poblada y comercial llamada Jericó. Y para que Jesús pudiera pasar por esa ciudad, tenía que caminar por un camino bastante desértico y polvoriento, porque los caminos no eran como ahora, ¿cierto? Que tienen pavimentación y podemos tener cuidado de no embarrarnos quizás los zapatos. No me quiero ensuciar los zapaticos, que están muy bonitos. Y justo en ese camino lo estaba esperando un hombre que lo llamaban
Bartimeo. Pero algo también podemos resaltar, es que siempre que Jesús pasaba por algún lugar, era para encontrar a alguien, para satisfacer una necesidad, restaurar a alguien, conversar con alguien. Él siempre tenía un propósito en todos sus viajes. Entonces Jesús salió de Judea para Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria, ¿cierto? Entonces Jesús tenía que ir a tal parte, pero le era necesario pasar por tal lugar. Jesús dijo, vamos para Jerusalén, pero pasemos por Jericó. Entremos a la ciudad, pero salgamos por este camino. Es decir, Jesús nunca anduvo sin un propósito, porque Él conoce todas nuestras necesidades, también sabe dónde nos puede encontrar. No somos nosotros los que lo encontramos a Él. A veces nosotros decimos que yo fui el que busqué de Jesús. Él es el que nos busca a nosotros. Amén. Él nos encuentra a nosotros. Jesús es el que va al pozo. Jesús es el que va por el camino. Jesús es el que pasa por el árbol porque sabe que ahí nos va a encontrar. Número 2. Bartimeo se encuentra mendigando junto al camino. Pero después, al final de la historia, ya vemos al ciego que ya no se encuentra mendigando. Ahora se encuentra caminando con Jesús. Ya no está mendigando, tampoco está ciego, pero ahora camina con Jesús. Una gran lección que podemos aprender de aquí es: tú decides si sigues mendigando o decides si caminas con Cristo por el camino. Amén. Tuya es la decisión. Porque en esta vida todos mendigamos en algún momento. Por eso el ciego nos representa a nosotros también en algún momento. El ser humano, para satisfacer sus necesidades, mendiga algo. Algunos mendigan amor, otros mendigan algo de felicidad, otros quizás una sonrisa, quizás algún interés económico. Y entonces comienzan a sacrificar cosas para mendigar. Por ejemplo, la paz, el tiempo, incluso la salud. Incluso hoy en día hay quienes sacrifican su dignidad, su amor propio, para mendigar un like o quizás un seguidor en las redes sociales. Es decir, todos en algún momento mendigamos algo. Ya la decisión, hermano, es de cada uno. ¿Nos vamos a quedar mendigando o vamos a seguir a Cristo? Número 3. Cuando Jesús encontró al ciego, o más bien cuando el ciego escuchó que Jesús lo llamó, el ciego, sin pensarlo, soltó su capa. Y quizás esa capa era lo único que ese ciego tenía. Quizás esa capa era lo único que él tenía para que lo cubriera del sol, del calor, del frío, etc. Pero notamos que cuando le dicen: ven, camina, levántate, que Él te llama, él no dudó en soltar su capa y salió para donde Jesús. ¿Qué significa esta capa? ¿Qué significa soltar la capa? Dejar la posición. Dejarte pronto la vanidad. Así es, hermano. Soltar quizás las dudas, quizás la incredulidad. Así es, el enojo, las excusas, quizás las comodidades, quizás soltar muchas cosas que no nos dejan caminar con Cristo. El celular, la telenovela, ¿sí? Muchas veces al trabajo, el dinero Las amistades. consume la amistad. Algunas amistades. A mí me tocó alejarme de algunas amistades.
y lo hice por mi bien. Amén. Y aunque me llamaban orgulloso, me llaman orgulloso, aunque se burlan de mí, porque me ven caminar con mi esposa por la casa y me gritan, eso sí, por la orillita, por la sombrita. Y cuando yo paso por el negocio donde ellos están, que me ven, se meten la mano al bolsillo, sacan un billete de 100,000 o de 50,000 y gritan cerveza para esta mesa. Entonces, bueno, yo digo, bueno, así andaba yo también. Que el Señor Jesucristo tenga misericordia de cada uno de ellos. Amén, así es. Pero yo tomé la decisión de alejarme de ellos, no porque no los quiero, no sienta aprecio por ellos, sino porque yo estaba súper enfermo también. Y yo si estaba enfermo, yo no podía seguir con esos enfermos. Tenía que venir primero donde el doctor de doctores, para que comenzara a trabajar en mí, y ahora que Cristo comienza a trabajar en mí y está haciendo cambio en mí, así como en cada uno de ustedes, ahora vamos a buscar a esos amigos, porque no los podemos dejar. Amén. No podemos dejarlos allá, a esos amigos. ¿Cierto que sí? Amén. Número 4. ¿Sí? ¿Se acuerdan del texto que nos dice, el versículo que nos dice cuando él gritaba y la gente le decía qué? ¿Cierto que sí? ¿Sí? Número 4. No importa lo que los demás te digan. Los insultos, los gritos, los ataques, las burlas, que les estaba contando ahorita. Las burlas, porque cuando buscamos de Cristo, recibimos bastante burlas, ¿no? Y esa burla viene más que todo de nuestras amistades, incluso hasta de la misma familia. Así es, ¿cierto? Recibimos burlas. Pero eso no nos debe de importar. ¿Qué sí nos debe de importar? Es lo que piensa Jesús de mí. Es lo que piensa Jesús de ti. Eso es lo que te debe de importar. Pero lo que piensa el mundo, pues, ¿cierto? El mundo siempre está, el mundo cree que está en lo correcto. Y yo creo que así estábamos cada uno de nosotros. Cuando estábamos allá, también pensábamos que estábamos en lo correcto. Cuando compramos, quizás los que llegaron a tomar licor, cuando compramos una botella de aguardiente, pensamos que, yo trabajo muy duro, yo me lo merezco, ¿cierto? Ese era un dicho que es muy usado por los que consumíamos licor. Yo me lo merezco porque trabajé muy duro. Este suceso pasó en la ciudad de Jericó, y la historia bíblica nos muestra que este fue el último viaje que Jesús hizo con sus discípulos a Jerusalén. Es decir, este suceso, cuando Cristo pasó por Jericó y le devolvió la vista al ciego, pasó una semana antes de que Cristo fuera crucificado. Eso nos da una lección muy importante. El ciego no había podido apreciar nada, ¿cierto? No había podido ver la naturaleza. No había podido ver ni siquiera la cantidad de personas que pasaban por el lado, ni siquiera a sus padres. Él solo escuchaba sus voces. Entonces lo que nos muestra, o lo que nos está mostrando Jesús por medio de este milagro que le estaba haciendo al ciego, era algo que iba a pasar en el futuro, porque el mundo estaba completamente en tinieblas. El mundo estaba completamente en tinieblas como estaba el ciego. Pero después, el mundo iba a ver la luz. ¿A través de qué iba a ver la luz del mundo? A través de Jesús. A través del sacrificio que iba a hacer Cristo Jesús, que iba a padecer en la cruz. Porque el mundo literalmente estaba condenado. No tenía oportunidad. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer en la cruz, a darnos esa luz, a darnos esa oportunidad. Yo digo que Cristo murió en la cruz solo por aquellos valientes que tienen el valor de tomar el remedio que Cristo proveyó en la cruz. Amén. Porque Cristo proveyó el remedio en la cruz, proveyó la cura. Pero sí fue contra el mundo, sí, porque la Biblia dice que el mundo solo que el mundo no lo quiere aceptar, así como estaba diciendo a los judíos, a los judíos no le recibieron, entonces fue para todo el mundo. Exacto, por los valientes que se atreven a reclamar
Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. Exacto. Para que todo aquel en quien él cree. De hecho, cuando él fue a resucitar a Lázaro, dijo: yo soy la resurrección, la verdad y la vida. Todo aquel que esté muerto y crea en mí, Ajá. Y entonces todo aquel que en él cree, ¿qué tiene que hacer? Creer. Solo creer. Yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Aceptarlo como Salvador. aceptarlo como el resultado. Aceptar sus mandamientos. Solo basta creer. Creerle. Porque creer es conseguir creerle. Porque yo escucho muchas personas que dicen: es que yo creo en Dios, yo creo en Él. y hay otros que dicen: yo creo en Dios a mi manera. Exacto. Pero creemos y tenemos el valor de tomar el remedio que Él proveyó en la cruz. Que ahí es donde verdaderamente Cristo murió por mí y murió por ti. Solo cuando tomamos ese remedio. Es lo que hicieron los judíos. Lo especial. Lo que estábamos estudiando ayer en Mateo, del rey, que su muchacho se casó y el rey mandó a llamar a todos, ¿cierto? Todos los que el rey mandó a llamar eran los judíos, porque él fue a su pueblo, pero no quisieron ir. Y entonces fue cuando él dijo: ve y tráeme a los demás que no son invitados, que somos nosotros, ¿sí? Los gentiles. Ahí es cuando se comenzó a esparcir el evangelio. Normalmente yo creo que el evangelio para los gentiles se comenzó a esparcer 3 años y medio más o menos después de la muerte de Cristo, porque cuando Cristo dijo, vayan prediquen a todo el mundo, hagan discípulos, ¿sí? Los judíos iban a las naciones, pero le predicaban solamente a los judíos, ¿cierto? Sí. Solo le predicaban. Aún después de que Jesús murió sus 3 años y medio, ellos le seguían predicando a los judíos, a ellos. Así es. Entonces aquí podemos notar que Bartimeo estaba representando al mundo completo, que completamente vivía en tinieblas, en una condenación completa. Pero luego, por medio del sacrificio, vería la luz. Entonces, de esta historia también podemos resaltar 5 puntos más que son muy importantes. Número 1, el contexto. Número 2, el ciego grita con todas sus fuerzas. Número 3, ¿cómo reacciona la gente? ¿Cómo reaccionó la gente en ese instante? Número 4, la forma de Jesús reaccionar. Aquí en esta cuarta podemos aprender una cosa: que no importa lo que la gente piense de ti, lo que la gente te diga. Le estaba contando yo a los hermanos ayer que hay personas que no buscan de Cristo, de Dios, por pena. ¿Qué dirán? Les da pena. A mí me daba pena cuando yo estaba recién bautizado. A mí me daba pena que me dijeran que yo era cristiano, que se dieran cuenta que yo era cristiano. Me daba pena. ¿Por qué me daba pena? Porque me importaba lo que los demás dijeran. Eso es lo que me importaba. No me importaba lo que Cristo estaba pensando de mí en ese momento que yo estaba viniendo a su iglesia, en ese momento que yo estaba tomando la decisión de bautizarme. Eso a mí no me importaba. Yo estaba pensando que eran a decir aquellos locos de mí. Número 5, el diálogo de Jesús. Él se le acercó y le dijo: ¿qué quieres? Y el ciego comenzó a decirle un discurso: oh Rey, oh Señor, oh Dios. ¿Cierto que no? No, maestro. El ciego le dijo: Señor, devuélveme mi vista. Es decir, ya el ciego sabía lo que realmente quería. A veces nosotros no sabemos lo que queremos. Si Cristo te preguntara hoy: ¿qué quieres? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué le responderías a Jesús? Que continúe transformando. A veces nosotros le decimos al Señor: Señor, bendíceme. ¿Bendíceme en qué?
Señor, perdona mis pecados. ¿Qué pecados? ¿Sí? ¿Qué pecados? Señor, dame un empleo. ¿Qué empleo? ¿Qué empleo le estás pidiendo al Señor? Señor, porque he escuchado mucho, bendíceme con dinero. ¿Y tú qué estás haciendo para obtener ese dinero? ¿Ustedes creen que si alguien le pide dinero a Dios, Dios le va a dar dinero o le va a dar la oportunidad de que esa persona consiga ese dinero? La oportunidad. La oportunidad. La oportunidad. Esa persona le dice al Señor y tiene la fe, pero esa persona se debe de mover también. Porque vivir de fe no es solamente decir, Señor, aquí estoy y ya, dame. Como mi Biblia dice, dame. Bueno, porque la palabra lo dice, la fe sin obras es muerta. Así es, Tengo que tener fe y accionar también. así es, hermano. Sí, Aunque él puede dar más dinero. Si él tuviera toda la- para él no hay nada imposible. Es como cuando removió la piedra de Lázaro. Él le dio la persona. Ven y quitan la piedra, porque eran capaces de quitar la piedra, Exacto. pero no eran capaces de resucitar a la muerte, pero Jesús sí era capaz de hacer. Que hay cosas que nosotros podemos hacerlo y hay cosas que no podemos hacerlo, que solo Cristo lo hace por nosotros. Así es, hermano. Así es. Como les había dicho, hermano, Bartimeo no conocía nada. Él no había podido ver nada de su alrededor. Quizás había escuchado un pajarito por ahí cantar, pero no sabía cómo eran los pajaritos. Él ni siquiera conocía el rostro de sus padres. Él solo escuchaba sus voces. Y vivir así no es tan fácil. Pero más difícil aún para Bartimeo era que él era rechazado hasta por su propia familia. ¿Y por qué? Porque resulta que en esos tiempos la persona que naciera con una discapacidad le decían que era maldito por Dios. Hasta su familia le decía eso. Entonces él ahora luchaba con un problema, pero tenía que luchar contra otro problema: el desprecio, la indiferencia, el rechazo. No era fácil para él. De tal manera que Bartimeo ni siquiera tenía nombre. Bartimeo no tenía un nombre propio. Y si uno no tiene un nombre propio, ni siquiera soy nadie, ni siquiera podría decir que existo. Bar significa hijo. Y Timeo era el nombre del padre. O sea, Bartimeo era hijo del padre. No tenía un nombre. Era como si no existiera. Él tan solo era un don nadie. Pero Bartimeo se encontraba mendigando en el camino y conocía todos los pasos y movimientos de las personas. Pero lo más importante era que él creía que Jesús, aún sin verlo, él nunca lo había visto, pero él creía que Jesús podía hacer un milagro en él. Amén. Él tenía esa fe. Pero resulta que Bartimeo tenía fe en Jesús, y como en la ciudad cogía más dinero de limosna, él no quiso salir de la ciudad, porque él tenía muchas comodidades allá. Él dijo: yo tengo tanta fe en Jesús que Jesús va a venir aquí y me va a devolver la vista. ¿Cierto? No, él lo dijo así. Resulta que Bartimeo, más que un milagro, ya él había visto algo en Jesús que ni siquiera los que andaban con él habían podido ver. Mientras todos lo veían como un profeta, mientras todos lo veían a Jesús como alguien que hacía un milagro, Bartimeo veía a Jesús como el hijo de David. ¿Y qué significa el hijo de David? Bartimeo ya sabía que él era el Mesías. Bartimeo sabía que él era el esperado, que él era el Salvador. Y ni siquiera los demás que andaban con él habían visto eso. Ya Bartimeo lo había visto en Jesús. La única esperanza de Bartimeo era Jesús, aunque él no podía salir a buscarlo.
él no podía ver, él era ciego, no podía salir a buscarlo, pero él tenía fe y la fe lo llevó a obrar. Él era un limosnero, y un limosnero, ¿dónde recoge más dinero? ¿En un camino polvoriento, desértico o en la ciudad? La ciudad. En la ciudad, ¿cierto? Más sin embargo, Bartimeo, ¿qué hizo? Ese fue el camino. Él sabía que en algún momento Jesús iba a pasar por ahí. Él sabía, él tenía fe. La fe lo llevó a las obras. La fe no es tan solo, Señor, ayúdame. ¿Y tú qué estás haciendo? La fe no es solamente, Señor, dame la vista. Y ya tú fuiste al camino a esperar a Jesús o a caminar con Jesús. Ya lo hiciste. Bartimeo no se podía dar la vista él mismo, ¿cierto que no? Pero él sí podía ir al camino a esperar a Jesús. Él lo hizo porque tenía fe. Entonces la fe no es solo pedir, sino que si tenemos fe, vamos a tener obras también. Por eso es que, como usted dijo ahorita, hermano, Santiago nos dice, si decimos que tenemos fe, pero no tenemos obra, el tal es mentiroso, no tiene fe, ¿cierto? Porque cuando tenemos fe, esa fe nos lleva a obrar. Y en la Biblia encontramos cantidad de historias que nos llegan. Por ejemplo, una de ellas que me gusta mucho es cuando Dios le dijo a Noé, haz una barca, porque va a venir un diluvio, y no había llovido. Y Noé dijo, Dios me dijo que va a venir un diluvio, pero yo tengo mucha fe en Jehová, Él proveerá. ¿Cierto que no? La fe lo llevó inmediatamente. Sí. Ahora mi pregunta, hermanos, es, ¿vas a seguir mendigando o vas a caminar con Jesús? ¿Vas a poner más cuidado a lo que diga la gente o a lo que piense Jesús de ti? Porque a veces no nos gusta salir a predicar a la calle, ¿cierto? Porque nos da pena del que dirán. Ya están locos, ¿cierto? Porque la gente murmura y nosotros vemos que están murmurando y ya nosotros nos vamos sonrojando de la pena, de la vergüenza. Entonces, ¿nos va a importar lo que diga la gente? ¿O nos va a importar lo que diga Cristo cuando venga? ¿Qué nos va a importar más? Bartimeo tiró la capa sin pensarlo. No debemos de importarnos, porque dice que lo niegue aquí en la tierra. Entre los hombres. Bartimeo tiró la capa sin dudarlo. ¿Estás dispuesto a tirar esa capa tú también? ¿Estás dispuesto a soltar eso que no te permite seguir a Cristo? Como Él nos pide que lo sigamos. Así como Él le dijo al joven rico, que el joven rico guardaba todo, pero Él le dijo, vende todo lo que tienes. Y ese vender no era que el joven rico se quedara pobre, sino que ese vender era igual que como Cristo vendió todo lo que tuvo en el cielo y vino aquí a la tierra. Él renunció a eso. Así le dijo al joven rico, renuncia a lo que tienes en primer lugar y ponme a mí. El joven no quiso, ¿cierto? Se fue. Nosotros estamos dispuestos a renunciar a eso que nos aleja de Cristo. Amén. Debemos de renunciar a todo eso. ¿Queremos quedarnos en la comodidad o queremos ir al camino a caminar con Cristo? Amén. Queremos ir con Cristo, al camino a caminar con Cristo. ¿Cierto que sí? Amén. Hermanos, muchas gracias por la atención. Me agradó compartir este mensaje con ustedes. Y que mi Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Amén.